Hello, bienvenidos a este nuevo video. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Albany y este es mi canal. El día de hoy quiero hacer este video como una semi-continuación de el último video que subí en donde yo estaba hablando acerca de la paciencia. En este video yo toqué un tema que me parece súper importante. Hablé un poco acerca de los frutos del espíritu y de cómo podemos nosotros lograr que esos frutos del espíritu crezcan. Y mencioné acerca de lo que es caminar en el espíritu. Así que hoy vamos a estar profundizando un poquito más acerca de cómo creyentes, cómo podemos caminar en el espíritu. Es esencial que sepamos que como seres humanos nosotros somos seres tripartitas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos compuestos por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Cuando hablamos del cuerpo, pues evidentemente nos referimos a nuestro contenedor, por así decirlo. Aquí esto es lo que contiene nuestros sentidos, como podemos ver, como podemos tocar, podemos oler, escuchar. Y realmente es la parte de nosotros que en algún momento muere y se convierte en polvo. Ahora, cuando hablamos del alma, nos referimos a esa parte de nosotros en donde están contenidas nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. El alma realmente podríamos decir que se trata de nuestra personalidad. Ahora, cuando hablamos del espíritu, se refiere a la parte de nosotros que es capaz de conectarse con Dios. Es esa parte que no podemos ver, que no podemos sentir, pero que está allí y que realmente da vida a nuestro ser. Cuando nos vamos a la historia de Génesis, vemos que Dios creó al hombre y que sopló su aliento de vida. Y la palabra que utiliza allí en ese momento para hablar del soplo de vida, en el idioma original también se utiliza para referirse al espíritu. Ahora, sabemos que cuando el ser humano decidió desobedecer a Dios y entró el pecado al mundo, nuestro espíritu y el de Dios, que estaban conectados, se separaron. Y en ese momento el ser humano experimentó lo que era la muerte espiritual. Y la palabra dice que todos aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas están muertos espiritualmente. Eso no quiere decir que no están vivos, que no los podemos ver, que no pueden hablar. No, quiere decir que esa parte de ellos, su espíritu, gracias al pecado, está muerto. Ahora, el momento en el que nosotros pusimos nuestra fe en Jesús, sabemos que algo pasó en nuestro espíritu, algo cambió. Porque la Biblia nos dice de que pasamos de estar muertos, nuestro espíritu pasó de estar muerto a estar vivo. Y ahora nuestro espíritu es uno con Dios. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Y realmente no es un cambio perceptible. Muchas veces hay personas que tienen experiencias sobrenaturales con Dios, pero la mayoría de los cristianos, cuando entregan su vida a Jesús, no sienten un cambio así súper drástico ni viven una experiencia sobrenatural, pero por fe creemos que eso es así. Y hay un versículo que habla, que dice que todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Ahora, tú me dirás, pero yo puse mi fe en Jesús, yo intento obedecer a Dios, pero no puedo. ¿Cómo es que soy una nueva criatura, pero sigo sintiendo y sigo pensando igual que pensaba y sentía antes que Cristo llegara a mi vida? Pues la realidad es que lo que cambió en ti fue tu espíritu. ¿Qué pasa con nuestra alma? Nuestra alma, que es nuestros pensamientos, nuestra voluntad, necesita ser renovada, necesita ser transformada. Y eso lo hacemos renovando nuestra mente. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Pues la palabra nos lo dice. Tenemos que meditar en la palabra de Dios día y noche. ¿Por qué? Porque nuestra mente está programada como estaba programada el viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa. Ya nosotros tenemos hábitos, estamos acostumbrados a vivir de acuerdo a la vieja naturaleza, pero ahora tenemos que entrenar a nuestra mente para que nuestra mente viva de acuerdo a la mente de nuestro espíritu, que es a la mente de Cristo. Nuestro cuerpo no va a ser transformado hasta que Cristo venga nuevamente, que es cuando Él nos resucitará y nuestros cuerpos serán glorificados y tendremos un cuerpo glorificado. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Y
esta es la clave para nosotros poder vivir y caminar de acuerdo al Espíritu, porque ya nuestro espíritu quiere obedecer a Dios, nuestro espíritu desea las cosas de Dios. La única manera de lograr esto es conociendo la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, y la verdad es la que nos va a hacer libre y nos va a dar lo que necesitamos para vencer a la tentación y para poder escuchar la voz del Espíritu y caminar obedeciendo al Espíritu de Dios. Si nos vamos a Romanos 8, hay una parte en donde nos dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Tienes que entrenar a tu mente para que se fije en los deseos del Espíritu. Nos los está diciendo aquí claramente. Tenemos que entrenar a nuestra mente, tenemos que renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Dios nos manda a que meditemos en su palabra día y noche, porque Él conoce lo fácil que es para nosotros volver a los viejos hábitos, volver a la naturaleza pecaminosa. Tenemos que entrenar a nuestra mente para que desee. En lo que tú fijas tu mente, en eso te vas a convertir. Y más adelante nos dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, los deseos de la carne siempre van a ir en contra de los deseos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No hay manera, amigos, para un no creyente de obedecer a Dios porque no tiene la capacidad. No hay manera de, como creyentes, obedecer a Dios por nuestras propias fuerzas, y por eso es que vemos a muchos creyentes frustrados porque están tratando de obedecer al Señor en sus propias fuerzas, siendo carnales, con su voluntad, cuando no es con la voluntad de la carne, es caminando en el Espíritu que debemos hacerlo. Y luego dice, más vosotros, o mejor dicho, más ustedes, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, tu carne siempre va a querer volver a la vieja naturaleza. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Encontramos demasiados versículos que nos hablan y nos revelan nuestra realidad en quienes somos ahora en Cristo. Pablo dice que fuimos crucificados junto con Cristo para luego ser resucitados así como Él lo fue. Es decir, ya nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Dios y nosotros tenemos que empezar a creer y a vivir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza en el Espíritu, a renovar nuestra mente y a saber que tenemos la capacidad, gracias al Espíritu de Dios, para vencer a la tentación. Algo que escuché en una prédica hace poco y que me pareció muy cierto fue que esta persona decía que muchas veces los cristianos tendemos a enfocarnos más en nuestra lucha contra cierto pecado que en caminar con Dios, que en la solución que es Jesús. Y entonces ahí es cuando podemos convertirnos en cristianos religiosos, porque estamos tan enfocados en no hagas esto, no hacer esto, no caer en la tentación, cómo debo resistir a tal pecado, no sé qué, que nos volvemos como robots que estamos poniendo toda nuestra energía y nuestro esfuerzo en vencer este pecado, en lugar de poner toda nuestra energía y nuestro esfuerzo en acercarnos a Jesús para que nuestra atención y nuestra vida sea transformada por todo lo que Él es. Si tú estás luchando contra un pecado y sientes que no has podido y has fallado y se te hace demasiado difícil vencer ese pecado, puede ser una adicción, puede ser algún patrón de pensamientos, puede ser algún hábito que tengas, intenta no enfocar tu energía en tratar de vencer el pecado, intenta enfocar tu energía en todo lo que Jesús es y en lo que ha hecho por ti, en estar con Él, porque lo dije y otra vez lo repito, mientras más estamos con Él, mientras más nos enfocamos en alimentar nuestro espíritu y en renovar nuestra mente, más nuestra carne se va a debilitar y va a ser mucho más fácil para nosotros vencer la tentación.
Y lo último que debemos saber para poder caminar en el Espíritu es que debemos estar orando constantemente. La palabra nos manda a orar sin cesar, porque cuando oramos no solamente le expresamos a Dios lo que sentimos, sino que también tenemos una conversación con Él y Él nos habla en la oración. Muchas veces nosotros podemos estar orando acerca de algo y sentimos como Dios nos da una respuesta en medio de la oración, o incluso en medio de la oración nosotros podemos deshacernos de sentimientos y de emociones tóxicas que no vienen de Él por el simple hecho de sentarnos a orar y pasar tiempo con Dios. Entonces, tanto conocer la verdad, que es lo que va a hacer que podamos renovar nuestra mente, como orar, son dos cosas imprescindibles y son necesarias para poder caminar en el Espíritu. Y ya vas a ver que si haces estas dos cosas, pues tu vida va a cambiar y vas a pasar de ser un cristiano carnal a un cristiano espiritual. Y Dios te va a mostrar cosas nuevas, y Dios te va a hablar, y Dios te va a ayudar a superar aquellas cosas que a lo mejor se te hacen difícil superar, y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida y en la vida de los que te rodean. Así que lo que necesitas ya lo tienes. Solamente debes tener la disposición de buscarlo y el deseo de estar cada día más cerca de Él, porque ese es lo único que te va a ayudar a caminar en el Espíritu. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que si te gustó puedes darme un like, compartir y obviamente, lógicamente, suscribirte a mi canal, y ya nos veremos en un próximo video.